Ya le vuelvo a compartir. Muchas gracias Gracias. por decirme. A ver, déjenme ver, compartir. Ahí. Cierto, entonces, como les había dicho, ayer vimos este ejemplo del ácido acético. En el punto de equivalencia el pH era 8,72. Ahora vimos el ejemplo del ácido nitroso, 0,1 molar, ¿cierto? Y en este caso el pH en el punto de equivalencia era 8, perdón. Entonces, siempre que tengo una valoración ácido débil base fuerte, el pH en el punto de equivalencia va a ser mayor a 7. ¿Sí? Y nos quedaría la siguiente opción, que es la valoración ahora de una base débil con un ácido fuerte. Y por ejemplo, tenemos aquí una valoración de amoníaco, que sería nuestra base débil, utilizando un ácido fuerte que es el ácido clorhídrico. ¿Cierto? Entonces, en esta reacción de neutralización, vamos a tener ya una base nada más. Y la base es el cloruro de amonio. ¿Sí? Entonces, lo que se está neutralizando aquí sería este hidrógeno del ácido fuerte que se une a la base que está aquí. ¿Se acuerdan que las bases podían aceptar un hidrógeno? ¿Cierto? Y tenemos esta sal que es el cloruro de amonio, que ya es una molécula neutra. Pero esa molécula, cuando le ponemos en solución, se rompe, ¿no es cierto? Este NH4Cl se hidroliza completamente y tenemos dos iones. Y ahora vemos si esos iones pueden volver a reaccionar con el agua. El cloruro, como viene de un ácido fuerte, ya no puede volver a reaccionar con el agua. No tiene fuerza para traer un hidrógeno del agua. Pero el NH4, que viene de una base débil, ese sí puede reaccionar con el agua, ¿no es cierto? Y aquí está la reacción. El NH4 es un ácido, le entrego un protón al agua y me queda nuevamente NH3 y el protón que le entregó a esa molécula de agua, ¿cierto? Y debido a esto, en cambio, en el punto de equivalencia, el pH en este tipo de valoraciones va a ser ácido, ¿cierto? Porque la concentración de iones de hidrógeno va a subir. Entonces, igual que en los casos pasados, yo puedo calcular el pH en cada uno de estos puntos. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí empiezo con 25 mililitros de amoníaco, ¿cierto? Entonces, en un inicio, yo tengo en mi matraz, que está bien feo, déjenme ya. ¿Cierto? Digamos que ese es mi matraz, que tampoco está más bonito. Pero tengo 25 mililitros. Me parece que en los ejemplos son similares. 25 mililitros de una solución de NH3, 0,1 molar. Sí, entonces en el punto 0 aquí de la valoración, aún no he puesto nada del ácido fuerte. Entonces el pH va a estar dado solo por esta concentración del amoníaco, ¿no es cierto? 0,1 molar. Y necesitaría la constante de la base para encontrar el pH de esa solución. Y la constante del ion amoníaco, creo que ya no sabemos de memoria, es 1,8 por 10 a la menos 5, ¿no es cierto?
Déjenme compruebo. Sí, el amoníaco es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Cierto? Entonces, con esos datos puedo encontrar el pH cuando aún no inicio la valoración, cuando solo tengo el amoníaco en el matrace. Entonces, en ese caso, aquí vemos que el pH es de 11, ¿cierto? 11,3 exactamente. Estaríamos en este punto, cuando aún no se ha agregado nada de ácido clorhídrico. Y luego empieza la valoración, ¿cierto? Empiezo a poner en esta solución de amoníaco un poco de ácido clorhídrico con una bureta. Sí, y a medida que va cayendo el ácido clorhídrico aquí, va dándose esta reacción de neutralización. Sí, y haríamos el mismo procedimiento que hicimos hasta ahora. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando agregamos 20 mililitros de ácido clorhídrico? Todavía no hemos alcanzado el punto de equivalencia, ¿cierto? ¿Por qué? A ver, bueno, no, creo que mejor ustedes hacen el ejercicio que está planteado ahí, pero ¿cuál es la ecuación que tendríamos? Del ácido clorhídrico más del NH3 está formando NH4Cl. ¿No es cierto? Entonces, en un inicio, ¿cuántas moles de NH3 tendríamos en esos 25 mililitros? 0,1 molar. Serían 0,025 moles, perdón, es de la NH3. 25 moles. ¿Cierto? ¿Y cuántas moles del ácido clorhídrico tendríamos en estos 20 mililitros? 0,1 molar. Sería 0,02 moles. ¿Cierto? Entonces, en este punto, el reactivo limitante es todavía el ácido clorhídrico. ¿Cierto? Entonces, aquí se da la reacción. Desaparece el ácido clorhídrico. Y aparece 0,020. ¿Es cierto? Al final de esta reacción ya no me queda nada de ácido clorhídrico, todavía me queda 0,05 moles de amoníaco y me quedan 0,02 moles de el cloruro de amonio. Entonces yo puedo calcular el pH para hacerle más fácil, más rápido con la ecuación de Henderson-Hassel. Que pH es igual a menos a pKa, escribamos la ecuación, pKa más logaritmo de la base sobre el ácido. ¿No es cierto? Entonces, pKa, en este caso necesito la constante del ácido, ¿cierto? El ácido en este caso es el NH4, el ion amonio, es el ácido conjugado del NH3. ¿Cierto? Entonces, el pKa sería menos el logaritmo. No tengo esa constante, pero puedo calcular. 1 por 10 a la menos 14 sobre la constante de la base, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Más logaritmo de la base. En este caso, la base es del NH3. Sobre el ácido, que sería 0,02. ¿Cierto? Entonces el pH
Cuando he agregado 20 mililitros de ácido clorhídrico, veamos cuánto me sale. 1 por 10 a la menos 14 dividido para 1.8 por 10 a la menos 5 más logaritmo de 0.005 dividido para 0.02. 8.65. Sí, aproximándole a 8. Bueno, no, aquí me da 8,65. Sí, ven, es esta de acá. Ahora, en el punto de equivalencia que aquí está con tomate, ¿cierto? Voy a necesitar el mismo número de moles de la base que yo tengo, es decir, de los 0,025 moles del NH3. Entonces, para llegar al punto de equivalencia, ahora necesito 0,025 moles de ácido clorhídrico. ¿Y en qué volumen tendría estas 0,025 moles? Estas de aquí puedo encontrar, ¿no es cierto? 0,025 moles de ácido clorhídrico. Si tengo 0,1 moles por cada litro, entonces yo voy a necesitar estoy comiendo un 0, es 0,0025. Punto 1. Sí, me estoy comiendo una mol, un 0. ¿Cierto? Entonces voy a necesitar el mismo volumen del amoníaco que tenía aquí. ¿Sí? Y al final de en el punto de equivalencia, ¿cierto? Cuando se consume todo el amoníaco, se neutraliza todo el amoníaco con el ácido clorhídrico. Solo me va a quedar la sal. ¿Cierto? Y esta sal es la que me va a dar el pH de la solución en el punto de equivalencia. ¿Cierto? Tendría NH4 que se transforme en NH3 más Cl. Perdón, no es más Cl, es más H. Ya estoy. Más H. ¿Cierto? Entonces, la concentración del NH4 sería 0,00, el número de moles que me quedan, sobre el volumen final. Y encuentro esa concentración de iones de hidrógeno. ¿Cierto? Y con eso encuentro el pH. Y en este punto final, voy rápido porque les voy a pedir a ustedes que hagan este ejercicio ahora. O sea, el que está planteado. Y es la misma dinámica que hicimos ayer, solo que ahora estamos usando al revés, el ácido fuerte y la base débil. ¿Cierto? Y en el último, la última parte, si ya me pasé y uso demasiado ácido clorhídrico, ¿cierto? Por ejemplo, yo que sé aquí, cuando ya he puesto 40 mililitros de ácido clorhídrico, voy a tener 0,004 moles de ácido clorhídrico, tenía 0,0025 moles de amoníaco.
Entonces, en este caso, el reactivo limitante ahora va a ser la base. ¿No es cierto? Más 0,0025. Al final de esta reacción me va a quedar todavía ácido clorhídrico. E igual que habíamos hecho ayer para calcular el pH aquí, solo va a intervenir el ácido clorhídrico que me queda. ¿Cierto? Porque este ácido clorhídrico que me queda va a liberar una cantidad alta de protones. ¿Cierto? Y esto me va a dar el pH final de la solución. Este NH4 que me queda acá también va a liberar un poco de protones, pero la cantidad va a ser bien baja. Sí, porque este hidrógeno que viene del ácido clorhídrico actúa como ion común. Entonces el pH va a ser menos logaritmo de la concentración de hidrógenos, que me quedaría 0,015 sobre el volumen final, que era 40 más 25, sería 65, ¿no es cierto? Sí, y ahí encontraríamos el pH. Pero como les digo, ahorita lo que quiero es que ustedes hagan ese ejercicio, a ver cómo les va. Entonces, el ejemplo 16.6, que está en la página 741. Sí, ahí nos dice que se valora la metilamina, que es una base débil, con ácido clorhídrico. Y ahí es interesante porque ahí tenemos dos concentraciones diferentes. La metilamina es 0,1 molar y el ácido clorhídrico es 0,2 molar. Sí, entonces veamos cómo les va con este ejercicio. ¿Cuánto necesitaremos? Hasta que nos vemos a las 3:20 nuevamente para revisar. Sí, yo creo que 20 minutos es suficiente para que realicen. No, solo nos pide en el punto de equivalencia. No, hagámosle más interesante el ejercicio. Entonces, encuentren el pH en el punto de equivalencia. A ver, déjenme escribo más bonito. Entonces, en la página, el ejercicio de la página 741. Entonces, encuentran el pH en el punto de equivalencia. Además, encuentren el pH cuando se ha añadido 50, 25, cuando se han añadido 15 mililitros de ácido clorhídrico y cuando se ha añadido 40 mililitros de ácido clorhídrico. Sí, esas tres. Entonces nos vemos a las 3:20 para ver cómo les fue con este ejercicio. En 20 minutos. Listo, chicos. Inge, Ajá. hasta Cuénteme. eso, discúlpame, tal vez me podría explicar algo de aquí. Es que en la segunda reacción le está sumando el hidrógeno más el amoníaco y me da el cloruro de amonio y no entiendo por qué. El hidrógeno más el amonio. Aquí está, en esta segunda reacción, está solo diciéndole que que está neutralizándose. Entonces, este protón que viene del ácido clorhídrico,
está uniéndose a la base, ¿no es cierto? Que es del amoníaco. Y nos daría este NH4 de aquí. Pero claro, este protón que está aquí viene con el cloruro, ¿cierto? Entonces, a la final, este cloruro es parte de la sal que se forma. Sí, en verdad aquí no está, en la ecuación 2 no está igualada esa reacción, si usted le ve. ¿Cierto? Esta es la ecuación que está igualada. Solo que en esta parte 2 lo que nos está diciendo es que se está neutralizando este H con este NH3. Pero tiene razón, aquí debería estar escrito solo así. Sí. Ahí estaría igualada Gracias, Inge. pero esta es la reacción que se está dando. Y luego esta sal, este NH4, se rompe, ¿no es cierto? Y me queda NH4 más cloruro y ese NH4 es el que nos da el pH en el punto de equivalencia. Listo, chicos. Entonces, a las 3:20 vemos cómo les fue.
A ver, chicos, veamos cómo les fue. ¿Quién va a ser él o la última voluntaria del semestre? ¿Qué me dicen? ¿Quién se Yo, anima? Inge. ¿Quién me dijo yo? ¿Anaí? Sí. Chévere. Déjeme le anoto antes de... Chuta, a usted sí ya le debo también un montón de décimos, casi dos, con la de ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Daniela también. A ver, cuénteme. Entonces aquí tengo metilamina con ácido clorhídrico. ¿Y qué obtenemos de esta reacción? Tenemos el ácido conjugado y el ion cloruro. Ajá, CH3 o CH3, NH2 o NH3, ¿no es 3. cierto? Cl, que es el cloruro de metilamina. ¿Cierto? Sí. Perdón, sí, CH3NH3Cl. Sí, sí, ven, es solo como que el ácido clorhídrico aquí se une a la molécula de metilamina. Y luego esta sal se va a romper nuevamente en iones cloruro y en iones de metilamina. Entonces, en el primero, en el punto de equivalencia, ver, la concentración del CH3NH2 es 0,1 molar. Solo anoto estos valores aquí. Y del HCl es 0,2 molar. ¿Cierto? Es un poco más concentrado el ácido clorhídrico. Y tengo 50 mililitros de metilamina que estoy valorando. Entonces, cuénteme, en el punto de equilibrio, a ver, primero veamos en el inicio, ¿cuántas moles de metilamina tengo? 0.005. Tengo 0.005 moles de metilamina. ¿Y cuántas moles necesitaría de ácido clorhídrico para que se neutralice esa metilamina? Mismo número de moles. El mismo número de moles, ¿no es cierto? Ay, perdón. Necesito el mismo número de moles, ya se me cambió de color. Ahora, ¿en qué volumen de ácido clorhídrico tengo estas 0,005 moles de metilamina? 0.025 litros. Volumen del ácido clorhídrico, 0,2 molar. ¿Es cierto? Entonces me dice que yo necesito 0.25 mililitros o lo que es lo mismo 0.025 litros. ¿No es cierto? Y en esos 0.025 litros voy a tener 0.005 moles de ácido clorhídrico. ¿Y el volumen final de la disolución cuánto sería? Ay, ya le di una. Queda 0.075. 75 litros. Una vez que se mezcla el ácido clorhídrico con los 50 mililitros de metilamina que teníamos por acá. Entonces aquí no va a haber reactivo limitante, ¿no es cierto? Se consume toda la metilamina, reacciona con todo el ácido clorhídrico, menos 0,005 moles de metilamina, reacciona con 0.005 moles de ácido clorhídrico y se producen 0,005 moles de la sal. Y en el equilibrio voy a tener 0, 0 y 0,005. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo encuentro el pH? Tendríamos que volver a la forma inicial de los... El CH3NH3Cl hay que descomponerle nuevamente.
Cl se va a descomponer en CH3, NH3, ¿no es cierto? Más Cl. Así es. Y es esto y esto. Y luego, ¿qué pasa? Ok, tenemos inicialmente en moles 0.067 moles mi compuesto y tenemos que descomponer de nuevo el Esa es la CH3 concentración, ¿cierto? Lo que usted me Ujú. está diciendo, entonces, la concentración de esta sal es 0.005 moles. Entonces sería 0.005 moles dividido para 0.075 litros. Y eso me dijo que era 67. 0.067 molar. Y esa sería la concentración de la sal. Por lo tanto, también la concentración del ion cloruro y del ion metilamina. ¿Cierto? Y como último paso, tendríamos que encontrar el equilibrio con SCH3NH3, Ujú. que se transforma en, cuando reacciona Nuestra con el agua, en CH3, ajá, NH2 2 nuevamente, ¿no es cierto? más Más, OH. más H, Hay más H, sí. ¿sí? Este es el ácido. Y aquí tenemos el ácido. Entonces hacemos la relación con esta concentración que nos dio acá, ¿cierto? 0.067 molar, 0,0 más X, aquí me estoy comiendo eso, menos X. La constante del ácido, ¿cuál sería? La La constante constante del ácido es 2.3 por 10 a la menos 11. 3 por 10 a la menos 11 es igual a x al cuadrado sobre 0,067 menos x. ¿Y cuánto le da el pH? El pH me da 5. 5. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, en el punto de equivalencia, el pH es ácido. Ahora, la siguiente pregunta tenía que ver con qué pasa cuando hemos puesto 15 mililitros de ácido clorhídrico. ¿Cierto? Entonces, seguimos teniendo la misma cantidad inicial de moles de la metilamina, pero ahora veamos qué pasa cuando tenemos 15, cuando recién hemos puesto 15 mililitros de ácido clorhídrico, ¿cierto? 0,2 molar. ¿Cuántas moles tengo en estos 15 mililitros? En las 15 ml de HCl es 0.003. 0,3 moles de ácido clorhídrico, ¿cierto? Entonces veo qué es lo que me pasaría acá. Acá. Entonces vuelvo a mi reacción, ¿cierto? Están reaccionando con, ahora pongámosle con otro color, con 0.03 moles, 0,3 moles de ácido clorhídrico, ¿cierto? Y todavía no tengo nada de la sal. ¿Cuál es el reactivo limitante? En este caso, el HCl. El ácido clorhídrico y va entonces a reaccionar 0,003 moles de metilamina con 0.003 moles de ácido clorhídrico y van a producir 0.003 moles de la sal que ya se me borró. Ya le pongo nuevamente. ¿Cierto? La sal
era CH3NH3Cl. Entonces, ahora en el equilibrio, perdón, al final de esta reacción, vamos a tener todavía un poco de metilamina, 0 ácido clorhídrico y la sal de la metilamina, ¿no es cierto? Y para encontrar el pH, ¿usted utilizó la ecuación de Henderson-Hasselbalch o el equilibrio? Ecuación de Henderson-Hasselbalch. Chévere. Entonces, el pH, ¿a qué sería igual? pH va a ser igual a pKa, ¿no es cierto? Que sería menos el logaritmo de la constante de el ácido conjugado, ¿cierto? Le voy a poner del CH3NH3 más el logaritmo de la base sobre el ácido. En este caso, pH va a ser igual a... ¿Cuánto le dio? Ay, tenía una duda y no sé si estoy bien, Inge. En este caso, la base es el resultante, ¿verdad? La sal que nos da. La base sería lo que me queda de metilamina y el ácido es lo que tenemos en la sal. ¿Cierto? Entonces, la constante de ese CH3NH3, el ácido conjugado viene... En ese caso queda 10.467. 10.467. Bueno, entonces sería, solo déjenme poner los valores. Menos logaritmo, la constante de esa ion de metilamina sería 2,3 por 10 a la menos 11, nos dijo hace un rato. ¿Cierto? Más el logaritmo. La base va a ser el CH3NH2 o la metilamina. Sería 0.002 moles sobre el volumen. ¿No es cierto? Y el ácido sería 0.003. ¿Sí? Aquí. Este de aquí es la base y el ácido está acá. Esa es la base conjugada, perdón, el ácido conjugado de esa base. Sí, entonces el pH ahí me dijo que le da 10.467. 10.46. Chévere. Sí, ¿por qué? Porque todavía nos queda un poco de esta base, ¿cierto? Ya una vez que se termina la reacción. Y el último nos decía, ¿qué pasa ahora cuando ahora lo que reaccionan son 40 mililitros de ácido clorhídrico? ¿Cierto? Entonces, en esos 40 mililitros de ácido clorhídrico, ¿cuántas moléculas tiene o moles tiene de ácido clorhídrico? 0.008. Entonces, en 40 mililitros de ácido clorhídrico, 0.2 molar, no se olviden, es 0.008 moles. 0,2 molar. Entonces me dice que ahora tiene acá 0,008 moles. Ahora el reactivo limitante es la base, ¿no es cierto? Entonces se va a consumir toda la base que reacciona con 0.005 moles de ácido clorhídrico y se producen 0.005 moles de la sal. Sí, entonces al final de esta reacción vamos a tener 0
0.003 y 0.005. Sí, aquí estamos hablando de moles. Entonces, ¿cuál sería el pH final? ¿Por qué estaría dado el pH final aquí? Yo entendí que estaría dado por la concentración por el número de moles del ácido clorhídrico. Ajá, porque es un ácido fuerte, exactamente. Entonces, tendríamos que encontrar la concentración de ese ácido clorhídrico. ¿Cierto? Al final, cuando hemos terminado en este punto, nos quedan 0.003 moles de ácido clorhídrico. ¿En qué volumen? 0.09 litros. 0.09 litros. Y esto nos da una concentración de... Un momento en que calculé mal. 0.03. No se preocupe, 0.033 molar. Sí. Y este ácido clorhídrico es lo que nos va a dar el pH final de la reacción. ¿Cierto? Entonces, ácido clorhídrico transforma en hidrógeno más cloruro. ¿Cierto? Y al final vamos a tener una concentración de 0.033 molar de iones de hidrógeno y 0.033 molar de iones cloruro. Sí que vienen del ácido clorhídrico, porque de esta sal van a venir más iones cloruro. Y esto es lo que nos va a dar el pH. Y el pH final aquí va a ser 1.48. 1.48. Sí. Muchas gracias, Anaí. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Profe, Cuénteme. ¿cuánto era el pH del litral A? El pH de literal A me parece que nos dijo 5. 5.9. Ya, profe, gracias. 5.9. Listo. Entonces, ya estamos por terminar. Solo nos falta una última cosita. Entonces, vemos que el punto de equivalencia, el pH en el punto de equivalencia depende del tipo de valoración que estamos haciendo. Cuando tenemos una valoración ácido fuerte, base fuerte, tenemos un pH neutro en el punto de equivalencia, ¿cierto? Un pH de 7. Cuando tenemos una valoración ácido débil, base fuerte, tenemos un punto de equivalencia básico, en este caso era 8.72. Y cuando tenemos una valoración ácido fuerte, base débil, tenemos un pH ácido en el punto de equivalencia. Sí, entonces aquí, como nosotros teníamos las concentraciones de las dos sustancias, tanto del ácido como la base, nosotros podíamos saber cuántas moles nosotros requeríamos para llegar a ese punto de equivalencia, ¿no es cierto? Pero ya en la práctica, lo que nosotros hacemos es buscar la concentración de una solución desconocida utilizando una solución conocida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que se alcanzó ese punto de equivalencia? Para eso nosotros utilizamos un indicador. ¿Sí? Y ese indicador tiene que cambiar de color cuando se alcanza este punto de equivalencia. Ese indicador es un ácido o una base débil que tiene diferentes colores cuando está ionizado y cuando está como molécula. Sí, entonces
el punto final de la valoración, es decir, cuando alcanzamos este punto de equivalencia, en el punto final de valoración, este indicador cambia de color. Sí, y así nosotros sabemos que hemos alcanzado ese punto de equivalencia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos esta curva de valoración para un ácido. A ver. Bueno, aquí teníamos, ¿se acuerdan el esquema de lo que está pasando? Al inicio, en este Erlenmeyer, nosotros tenemos una solución de la cual no conocemos la concentración o no sabemos cuántas moles hay en esa solución. Y en la bureta tenemos una solución de la cual sí conocemos la concentración. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros vamos colocando cierto volumen de esa solución que sí conocemos la concentración en la otra solución, va a llegar un punto en el que esta solución cambia de color debido al indicador que nosotros tenemos. O que hemos puesto en esta solución que no conocíamos de la concentración. Y el momento en el que cambia de color esa solución, nosotros decimos que hemos alcanzado ese punto final de la valoración. Es decir, en ese punto se han neutralizado todas las moles de ácido, por ejemplo, que tenía ahí, y podemos saber cuál era la concentración de ese ácido en función del volumen que gasté de acá. Sí, entonces al final voy a conocer el volumen y la concentración de este de acá. Yo tengo el volumen de este de acá abajo, ¿cierto? Y voy a poder conocer o calcular esta concentración. Entonces, aquí tenemos qué es lo que pasó qué es lo que pasa cuando tengo una valoración ácido fuerte, base fuerte. Entonces, si ven que en este punto de acá, justo antes de que se alcance el punto de equivalencia, yo tengo un pH bastante ácido. ¿Sí? Después aumenta un poquito el volumen de la base con la que estoy yo valorando y pasa a tener un pH básico. Bastante básico, ¿cierto? Y este punto de equivalencia está en esta porción más pronunciada de la curva. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los indicadores? Los indicadores son un ácido débil o una base débil, ¿cierto? Que tiene un color cuando estamos en esta parte ácida, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, la fenolftaleína es transparente cuando está en medio ácido. Y cuando cambia a medio básico, se cambia de color también el indicador. En este caso se vuelve rosa. ¿Sí? Pero vamos a ir viendo que, por ejemplo, en esta otra curva de valoración, este rango de pHs es diferente. Si ven aquí, en cambio, el cambio, esta parte pronunciada de la curva, no puedo escribir, está desde acá, ¿cierto? Desde el pH 6 hasta el pH 12. En el caso anterior, estaba desde el pH 4 más o menos. ¿Sí? Y en la curva de ácido fuerte, base débil, tenemos pHs diferentes, ¿cierto? Aquí el cambio pronunciado se da entre un pH de 8 tal vez hasta un pH de 3, ¿cierto? Este punto de equivalencia está en un sitio ácido,
sino en un básico como el anterior. Entonces, existen diferentes indicadores que tienen este cambio de color en diferentes rangos de pH. Sí, por ejemplo, la fenolftaleína tiene este cambio de color entre el pH 8.3 y el pH 10. El azul de timol tiene este cambio de pH entre el 1.2 y el 2.8. Sí, aquí están estos intervalos de pH. Entonces, nosotros tenemos que escoger el indicador adecuado para el tipo de valoración que estamos haciendo. Ya les digo cómo. Pero primero veamos qué es lo que pasa con esta fenolftaleína, o con estos indicadores, por qué cambian de color. Entonces, imagínense que el indicador es un ácido débil, ¿cierto? Es este ácido débil que está aquí. Este HIN, ¿cierto? Es un ácido monoprótico que se puede disociar o que se puede ionizar y dejar libre un protón y un ion negativo, que sería SIN. Ahora, este ácido débil también va a tener su constante de ionización, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa si el medio? Entonces, yo tengo, le voy a hacer acá abajo, este ácido débil y en el equilibrio más IN. Voy a tener un equilibrio, aquí voy a tener una cantidad, yo qué sé, voy a poner números que me voy a inventar ahorita. En el equilibrio tengo 100, solo por el ejercicio, ¿sí? Digamos que ese es el equilibrio cuando ese indicador, el equilibrio en un indicador, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si ese indicador yo le pongo en un medio ácido? ¿Cierto? Cuando ese indicador yo le pongo en un medio ácido, quiere decir que en ese medio voy a tener una cantidad ya elevada de iones de hidrógeno. ¿Cierto? Y aquí actúa nuevamente este principio de Le Chatelier. Entonces, cuando le pongo en un medio ácido, se altera el equilibrio porque sube la concentración de estos iones de hidrógeno, ¿cierto? Ahora en un inicio, tengo 1000 protones porque está en un medio ácido. Entonces, este equilibrio que tenía en un inicio se rompió. Este lado se volvió más pesado. ¿Qué hace el sistema? El sistema tiene que volver nuevamente al equilibrio y para volver al equilibrio, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Se mueve de izquierda a derecha. ¿Cierto? Esto aquí se ha roto el equilibrio está roto. Sí, entonces volvemos al inicio de nuevo y tiene que alcanzarse nuevamente el equilibrio y el sistema se mueve de derecha a izquierda. Entonces, si estamos en un medio ácido, va a subir esta concentración de iones de la molécula completa y va a bajar esta concentración de este ion. ¿Sí? Por otro lado, si ahora no está en medio ácido, sino en medio básico. Cuando tenemos un medio básico, tenemos una concentración alta de iones de OH. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le pongo a este ácido en un medio básico, donde hay OH? Estos hidrógenos que están aquí, que tenían un inicio, o en el equilibrio 1,
van a reaccionar con los iones OH y van a formar agua. ¿No es cierto? Entonces va a bajar la concentración de estos iones hidrógeno. Y se altera nuevamente el equilibrio. ¿No es cierto? Ahora se rompe el equilibrio porque desaparecen algunos iones de hidrógeno que se van con el OH y el sistema tiene que volver nuevamente el equilibrio, para lo cual más moléculas de H y N tienen que ionizarse y va a subir esta concentración del IN y va a bajar esta concentración del H y N. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el color va a depender de qué es lo que tengo más en el equilibrio, si tengo más H y N o si tengo una mayor cantidad de IN, ¿sí? O del ion. Entonces, por ejemplo, cuando estoy hablando de la fenolftaleína, ¿sí? Entonces, la fenolftaleína, cuando tengo una concentración más alta de este ion H y N, o de esta molécula, perdón, H y N, voy a tener un color transparente. Y cuando tengo una concentración más alta de este ion IN, voy a tener un color rosado. ¿Sí? Entonces, cuando estoy en medio ácido, ¿se acuerdan? Este hidrógeno va a ser bastante alto, porque en un medio ácido tengo una concentración alta de protones. Entonces, el equilibrio se va a mover a la izquierda. ¿No es cierto? Entonces, va a subir la concentración de este H y N y va a bajar la concentración de este IN. ¿Cierto? Entonces, va a predominar el color que tengo del ácido como molécula. Entonces, va a ser transparente. En cambio, si le pongo, si ese medio se vuelve básico, entonces estos hidrógenos le ven al OH ahí y reaccionan con el OH y baja la concentración de este hidrógeno porque se fue con el OH. Y como consecuencia, el sistema tiene que compensar por esa falta de hidrógenos y tiene que irse de izquierda a derecha. ¿Cierto? Entonces, la cantidad de IN o de este ion negativo va a ser alta y la cantidad de esta molécula entera va a ser baja. ¿Cierto? Y en ese caso, esta relación entre H y N y el ion IN va a ser bastante bajo. ¿Cierto? Porque el denominador va a ser más alto que el numerador. Y va a predominar este color del IN, que sería el color rosado. Sí, entonces necesitamos que para que estos ácidos o bases débiles sean indicadores, tienen que tener diferentes colores, ¿cierto? Cuando predomina o cuando tenemos un alto porcentaje de esto y cuando tenemos un alto porcentaje de esto, ¿cierto? Por ejemplo, como les dije aquí, debería ser transparente cuando tenemos un alto porcentaje de moléculas enteras y rosado cuando tenemos un alto porcentaje de iones negativos, ¿sí? Entonces, algunos compuestos se comportan de esta forma. Y ahí estaban esos compuestos que se comportan de esa forma. Entonces, ¿cómo escogemos el indicador que nosotros queremos, que nosotros podemos usar? Por ejemplo, este azul de timol. Este azul de timol tiene un intervalo de cambio de pH
entre 1,2 y 2,8. Sí, entonces esa parte más pronunciada de la curva de la valoración debería estar entre 1,2 y 2,8. Cuando está pHs menores a 1,2, tiene color rojo. Y cuando está pHs mayores a 2,8, tiene color amarillo. Sí, entonces veamos en dónde podríamos utilizar ese azul de timol. Si en alguna de las tres curvas que tenemos podríamos utilizarlo. Entre 1, 2 y 2,8, ¿no es cierto? Entonces, aquí, cuando a la izquierda de 2,8, vamos por el primero, por esta. Entonces, el intervalo de cambio de pH del azul de timol estaba entre el 1, 2 y el 2,8. Está en esta zona. En esta zona está el intervalo de cambio del azul de timol. Aquí a la izquierda va a tener un color, ¿cierto? Va a tener color rojo. A la izquierda del 1,2 y a la derecha del 2,8, que sería por aquí. Un poquito más abajo aquí. Va a tener color amarillo. ¿Sí? Entonces, este indicador no nos serviría para identificar el punto de equivalencia cuando estamos haciendo una valoración ácido fuerte, base fuerte. ¿Por qué? Porque a medida que va progresando esta valoración, el indicador va a cambiar de color y este cambio de color se va a dar mucho antes de llegar a este punto de equivalencia, ¿cierto? Aquí. Entonces nosotros vamos a ver que vamos poniendo la base, ¿no es cierto? Y al un inicio la solución está roja y de pronto se cambia a amarillo, pero ese cambio no va a ser todavía cuando se haya alcanzado el punto de equivalencia. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos buscar un indicador que tenga un color aquí, ¿cierto? Acá, que hasta llegar al 3, por ejemplo, en verdad, sí. Aquí tenga un color, por ejemplo, el color transparente. Y pasando tenga otro color. Sí, por ejemplo, el color rosado, como en la fenolftaleína. Sí, entonces veamos cómo es el cambio en la fenolftaleína. Y con eso terminamos. Entonces, si ven, aquí en la fenolftaleína el cambio de color se da entre 8,3 y 10. A la izquierda del 8,3 es incoloro y a la derecha del 10 tiene un color rosado, rojizo. ¿Cierto? Entonces aquí nos está la curva de valoración para un ácido fuerte con una base fuerte. Entonces a la izquierda del 8,3, aquí en este rango es incoloro. ¿Cierto? Entonces mientras nosotros vamos agregando la base, este color va a ser incoloro. Y justo cuando agregamos la gota que hace que lleguemos a este punto de equivalencia y sube el pH rápidamente, ¿cierto? Sube hasta 12. Y en 12 nosotros ya tenemos otro color, tenemos el color rosado rojizo. Aquí ya tenemos el rosado. Entonces, este indicador sí nos serviría para valorar
para saber cuándo hemos llegado a ese punto de equivalencia, cuando tenemos una valoración ácido fuerte, base fuerte. Sí. Bueno, ahí revísenle por favor el ejercicio que les queda, el 16.5. Me parece que es, no es 16.5. Pero hay un ejercicio de esto de indicadores. Y en el examen no va a ir preguntas de indicadores, porque no logramos hacer ejercicios de esto. Solo tal vez de teoría de indicadores, pero no de ejercicios. ¿Sí? No logramos, no alcanzamos a ver mucho de indicadores. Listo, chicos. Entonces llegamos al final del curso. Ya me he pasado unos minutos, pero no se olviden de realizar el deber para el próximo jueves, no para el lunes. Y nos vemos el lunes. Sí, no sé si a alguien le queda alguna pregunta. O si no, nos quedaríamos hasta ahí. Disculpe, Cuénteme. ejercicios dirían en el examen? ¿Cuántos ejercicios dirían en el examen? Todavía, yo creo que 4. Tatiana. Ya, muchas gracias. Sí, lo más, entre 3 o 4, no más de 4. De estos ejercicios que ustedes tienen que subir las evidencias. Tal vez en la parte teórica hay algunos ejercicios rápidos, como en el ejercicio bimestral anterior, que ustedes solo tenían que escoger la respuesta correcta. Sí, pero de los que tienen que subir evidencia, máximo 4 ejercicios. Profe, ¿y tal vez nos puede mandar un ejemplo de ejercicio combinado como que habían tomado el bimestre Como el bimestre pasado. anterior? No sé si aquí voy a buscar. Sí. Voy a buscar si encuentro uno, pero aquí para poder realizar, por ejemplo, estos ejercicios de soluciones amortiguadoras o de valoraciones, está combinado con lo que hemos visto en las otras unidades, ¿cierto? Tienen que saber esto de ácidos débiles y bases débiles para poder realizar eso. Entonces, un ejercicio de eso sería el ejercicio combinado. Ya, profe, muchas gracias. Pero déjeme buscarle tal vez. Los ejercicios, Matthew, los ejercicios de la prueba no son solo de equilibrio ácido-base o de qué me está preguntando, los ejercicios del deber. Matthew. Los ejercicios del deber sí son solo del equilibrio ácido-base. Los ejercicios del examen no son solo del último capítulo. Los ejercicios del examen son sobre todo de los 3 últimos capítulos, equilibrio ácido-base y equilibrio ácido-base, y tal vez un ejercicio del primer bimestre. De nada. Déjenme